esta ocasión, abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 6. Éxodo capítulo 6, versículo 6. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice la Escritura de la siguiente manera: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. Y lo que me llama la atención es la siguiente frase. Aquí hay dos, ahí viene la tercera. Dice la Biblia: y os redimiré con brazo extendido. Aquí hay una profecía en esta frase. Y por último, dice: y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es fuente de vida, tu palabra es fuente de verdad, tu palabra es fuente de revelación, Señor. Te pido, Padre, que seas tocando, guiando, liberando nuestras vidas a través del consejo de tu palabra eterna, tu palabra gloriosa, tu palabra de vida, tu palabra de misericordia. Ministranos, Señor, en este lugar, en esta mañana. Háblanos, Señor, guíanos por la verdad y la fuente de la revelación suprema de las Escrituras. Gracias, Señor. Entréganos el mensaje de este día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hoy voy a compartir en esta preciosa mañana sobre el tema de la redención y la doctrina de la redención. No sé si usted sepa qué es redención. ¿Sabe usted qué es redención? Está en la Biblia, hablamos de un redentor, el Señor Jesucristo. Amén. Hablamos del Hijo de Dios como redentor, pero el tema es que mucha gente no sabe qué es redención. Y cuando los cristianos, los hijos de Dios, debemos aprender a conocer la doctrina de la redención. Porque estamos aquí, porque estamos en este sitio. Yo asisto a una congregación cristiana, yo asisto a un lugar para alabar a Dios, para exaltar el nombre del Señor. Entonces yo debo saberme ubicar, yo debo saber identificar, yo debo entender qué es la redención. ¿Qué es la redención? Miremos Éxodo capítulo 6, versículo 6. ¿Qué dice la Biblia? Dice la palabra del Señor: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. En otros términos, ¿quién es el dueño de la redención de la raza humana? El dueño de la redención de la naturaleza humana es nuestro Dios soberano. La palabra redención tiene tres sinónimos en la doctrina cristiana. Número 1, comprar de nuevo. Número 2, rescate o rescatar. Y número 3, tomar posesión de lo adquirido. Quiero decir lo siguiente, que la redención es un acto de comprar de nuevo. Es algo increíble decir, pero mire, imagínense, amados hermanos, decir: Dios nos hizo y Dios nos compró. O sea, ¿qué cosas? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se maneja esta doctrina?
Dios me hizo, pero por mi pecado, por mi rebelión yo me aparté. Dios me hizo, por mi naturaleza humana yo me alejé. Dios me hizo, pero por mis errores fracasé en la vida. Dios me hizo, por mi desobediencia y mis actos de injusticia me alejé del Señor. Dios me hizo, y tiene que hacer lo mismo Dios. Dios me hizo y Dios me compró de nuevo. Ese es el acto de la redención. Porque no solamente me hizo el Señor. A veces uno dice, claro, Dios me hizo. Pero acuérdate cuando te rebelaste. Acuérdate cuando estabas alejado del Señor. Acuérdate cuando vivías una vida de pecado, una vida de desobediencia. Acuérdate cuando tú vivías una vida alejada del Señor. Sí es cierto que Dios te hizo, pero también es cierto que Dios te compró de nuevo. ¿Y quién me compró? La bendita, preciosa sangre de Jesucristo, que compró mi vida con un costo de sangre. Y si hablamos sobre la redención, amados hermanos, Él nos rescató porque estábamos en delitos y pecados. Él nos rescató. Y si estamos aquí es por un rescate. Si estamos aquí porque fuimos comprados a precio de sangre. Si estamos aquí, esa es la doctrina de la redención. Me rescató. Y la tercera palabra, luego de que compra mi vida, luego de que me rescata el Señor, ya me rescata, toma posesión. Dios toma posesión de lo adquirido. Por eso bien dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso significa tomar posesión. Tercera frase. Esa es la doctrina de la redención. ¿Cuántos somos redimidos por Dios? Entonces ya tu vida le pertenece a Dios. Ya tu vida le pertenece al Señor. Dios toma posesión de lo adquirido. Él adquirió nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Pero todavía falta hablar de la doctrina de la redención. Son 3 palabras, 3 frases, pero impactantes. Y miremos ahora sí el texto. Póngale nuevamente Éxodo capítulo 6 verso 6. Dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré. Mire lo que dice: sacaré. Eso se llama rescate. Sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, es decir, de lo más profundo. Te voy a sacar. Cuando estabas viviendo en lo peor, cuando estabas viviendo en la situación más triste, cuando estabas viviendo en la situación más conflictiva de tu vida, dice la Biblia: yo os sacaré de debajo. Aunque estés en el peor estado de tu vida, yo os sacaré de debajo. Aunque te encuentres en la peor condición de tu vida, yo os sacaré de debajo, dice la Biblia, de debajo, de lo más profundo, de lo más vil y miserable. Dios nos rescató. Bendito sea el Señor. Dice la palabra: de las tareas pesadas de Egipto, porque el pecado pesa, el pecado subyuga, el pecado esclaviza, el pecado atormenta. El pecado gobierna tan fuerte. Por eso dice: de las tareas pesadas os libraré de la servidumbre. Ya no serás siervo de la maldad, siervo del pecado, siervo y esclavo de la iniquidad. Ahora serás libre. Ahora podrás alabar a Dios con todo tu corazón. Ahora eres libre. Eso me está diciendo Éxodo capítulo 6 verso 6. Y luego dice la palabra: y os redimiré con brazo. Dice la Biblia: con brazo extendido. Os redimiré con brazo extendido. Y esto es una profecía. ¿Cuál es el brazo de Jehová? ¿Cuál es el brazo extendido? Aquí vemos algunas connotaciones: misericordia, soberanía de Dios con la eternidad del brazo extendido. Y la diestra de Jehová está con nosotros. ¿Y quién es la diestra de Jehová? El Señor Jesucristo.
Esta es la revelación profética de que el Señor nos redime a través del brazo extendido. Y si estoy hablando de la doctrina de la redención, estoy hablando sobre el brazo extendido de la presencia de Jesús en nuestras vidas, de la presencia del Hijo de Dios sobre nosotros, la presencia del Redentor, del Salvador sobre nuestras vidas. Él es el brazo extendido. Él nos ha liberado, Él nos ha comprado, Él nos ha rescatado y somos posesión adquirida. 3 cosas que hace nuestro amado Padre soberano. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y sobre este tema de la doctrina de la redención, hermanos amados, es por compra. Y eso nos enseña varios versículos del Nuevo Testamento. Es por compra. Él nos compró. Y miremos lo que nos dice la Sagrada Biblia. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra en Efesios 1, 7, en quien tenemos redención por su sangre. Redención por su sangre. Por eso un cristiano debe saber doctrina de la redención. No es posible que ignoremos la doctrina de la redención. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria al Señor. Según las riquezas de su gracia. Amados hermanos, si no fuera por la bendita sangre de Jesús, ¿qué sería de nuestras vidas? Por la bendita sangre de Jesús, ¿qué sería por nuestros pecados? Estarían nuestros pecados todas las horas, las 24 horas al día. Muéstrame el pecado 1, me muestra el pecado 2, me muestra el pecado 3. Es como cuando me voy al espejo, en vez de ver mi rostro, veo lo malo que he sido en mi vida, lo perverso que he sido en mi vida. Pero Dios es bueno, porque la redención quita tus pecados. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Eso es lo más maravilloso de la redención. Gloria a Dios. En la redención, Dios con su poder y gloria nos rescata, porque es el rescate, y también con su poder y gloria nos redime de esa manera para luchar contra la adversidad. De esa manera nos redime para luchar contra la opresión. De esa manera nos redime para luchar contra las dificultades y aún contra el mismo Satanás, que es el enemigo número 1 de nuestras almas, porque es Satanás que quiere destruirnos, acabarnos, esclavizarnos en el pecado. Pero Dios es tan grande y poderoso que nos ha dado las arras del Espíritu para vencer las fuerzas de maldad, para vencer las fuerzas de la iniquidad. Es la presencia de Jesucristo en nosotros. Somos redimidos por el gran Redentor de nuestra vida, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Alábale que Él vive. Gloria al Señor. Cuando Cristo vino, mire el resultado y el efecto del Redentor. Romanos capítulo 6, versículo 14. Miremos el siguiente versículo de la Biblia. Romanos 6, 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Gloria al Señor. Cuando ya Cristo nos redime, ya cuando Cristo nos compró, ya cuando Cristo nos rescató, ya cuando Cristo tomó posesión de nosotros, dice la Biblia, el pecado no se enseñoreará. Lo que está diciendo, el pecado ya no te controla, el pecado ya no te domina, el pecado ya no te esclaviza. Antes sí. Antes de conocer a Cristo yo no podía salir del vicio.
Antes de conocer a Cristo, yo no podía salir de la maldad que practicaba. Antes de conocer a Cristo, vivía una vida desordenada. Antes de conocer a Cristo, yo vivía una vida totalmente alejada de Dios. Pero ahora le conozco a Jesús. Ahora no solo le conozco, he aceptado la redención del Hijo de Dios sobre mi vida. Ahora yo puedo saber, ahora yo puedo entender que mi Redentor vive, Cristo vive. Mi Redentor está a la diestra del Padre orando por mi vida. Mi Redentor está conmigo todos los días de mi existencia. Por eso dice, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, porque mi Redentor está conmigo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Pero también un fundamento de la doctrina de la redención, y esto es importante tomar en cuenta, que según la ley, el Redentor debía ser un pariente cercano. Y esto es interesante. Según la ley, el Redentor debía ser un pariente cercano. Por ejemplo, vayamos a Levítico 25:25. ¿Qué dice Levítico 25:25? Cuando tu hermano empobreciere, mire cómo se manejaba la palabra redentor según la ley de Moisés. Cuando tu hermano empobreciere, tu hermano empobrece, y vendiere algo de su posesión, de pronto una herencia de los padres, de los abuelos, el pariente más cercano, puede ser un hermano, que sea un primo, el pariente más cercano, más próximo, vendrá. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el pariente más cercano? Según la ley, el Redentor, y si estamos hablando de economía, de finanzas, según la ley, el Redentor tenía que ser ¿quién? Un pariente más cercano. Un pariente más cercano. Y dice que vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Va a rescatar, en otras palabras. Un ejemplo, yo tuve una deuda de $10,000. Tuve que vender un pedazo de tierra para poder pagar mi deuda. Lo vendí, pero era una posesión de mi familia. Pero para que yo no me quede sin esa posesión, sin esa heredad, el pariente más cercano venía y me decía: ¿qué pasó? Vendiste la propiedad. Yo voy a rescatar lo que vendiste. Yo voy a rescatar. Te voy a entregar. ¿Cuánto vendiste? En $10,000. Y cuando va a rescatar, la persona que compró dice: no, yo ya no le vendo en 10,000. Ahora le vendo en 15,000. Ya no le vendo. Pero el que rescata tendría que pagar. Claro que sí. Porque tú eres mi hermano y yo te rescato. Y no importa el valor que sea. Cristo es nuestro hermano mayor. Dice el libro de los Hebreos. Él es el Hijo de Dios. Y por ser Hijo de Dios, ahora nosotros, cuando venimos a Cristo, también somos hijos de Dios. Y mi hermano mayor me rescató. Eso es doctrina de la redención, basado en Levítico 25:25 como un fundamento. Por eso, cuando Cristo vino a la tierra, vino como un ser humano 100%. Vino como un ser humano, nació de la Virgen María, vivió en esta vida y en este mundo 33 años aproximadamente. Murió en la cruz, derramó su sangre, porque tenía que venir como mi hermano mayor para que se cumple todo lo escrito en la ley de Moisés. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras jamás pasarán. Y Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, porque ni una jota ni una tilde pasará de este libro de la ley. Si la ley decía
que el hermano más cercano rescataba, entonces Cristo vino a ser nuestro hermano mayor. Y por eso cuando nosotros en la iglesia nos saludamos, hermanito, Dios te bendiga, hermanita, ¿estamos haciendo lo correcto? Claro que sí. Es más, el apóstol San Pablo en sus cartas pastorales dice: yo soy heredero. Y Pablo usa una palabra más categórica porque él conocía la doctrina de la redención. Dice: yo soy coheredero con Cristo Jesús. Porque nos acerca, nos aproxima. Jesucristo vino a este mundo a darnos rescate, a salvarnos, a redimirnos. Por eso la redención nuestra tiene un precio, tiene un costo que no puede ser desapercibida. El costo es grande, la redención es grande. Por eso yo alabo, glorifico al Redentor y bendigo su santo nombre, porque el Señor Jesucristo vino a redimir, a rescatar tu vida de la esclavitud, de la maldad. Aleluya, ¿cuántos alabamos al Señor? Entonces, mis amados hermanos, Dios extendió la promesa. No solamente cuando hemos leído Éxodo capítulo 6, versículo 6, se refiere a la nación de Israel, no solo a la nación de Israel. Cuando digo extendió la promesa de redención, aplica a Israel, aplica a todas las personas, a toda la raza humana. Cuando aquellos que hemos escuchado el mensaje del Evangelio, cuando aquellos que hemos oído la palabra de Cristo, la palabra de Dios, por la gracia del Señor somos redimidos. Por la gracia del Señor ahora somos parte de una nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Señor. ¿Por qué la necesidad de la redención? La humanidad hoy en día la raza humana se encuentra en una situación caótica. Ha aumentado la maldad, ha aumentado las crisis económicas, ha aumentado las crisis de orden familiar. Se vive una sociedad de antivalores, se vive una sociedad donde la moralidad y la ética social, familiar se está acabando. Los valores se están colocando a un lado, valores cristianos. Los valores se están llevando a un total descuido. Los valores de la vida, ¿dónde están los valores del respeto? ¿Dónde están los valores de la honra? ¿Dónde están los valores de la misericordia? ¿Dónde están los valores de la unidad, del compromiso familiar? Se está acabando. Entonces, por eso hay una necesidad de que la iglesia predique la doctrina de la redención. Porque el hombre no va a cambiar si no tiene a Cristo en su corazón. El hombre no va a hacer nada en la vida si no tiene a Cristo en su corazón. Es necesario predicar, es necesario proclamar, es necesario anunciar, es necesario entender y reconocer la doctrina de la redención. No podemos caminar, no podemos vivir en esta vida, no podemos vivir en este mundo de esa manera desobediente. No podemos. Necesitamos al Redentor. Por eso hablo de una necesidad. ¿Aló? Esto es necesario, así como tu cuerpo necesita 3 alimentos por lo menos al día para sustentar tu salud en tu cuerpo a través de la alimentación. En el alma yo necesito de alguien, en mi espíritu yo necesito de alguien. Yo tengo necesidad de mi Redentor. Mi Redentor vive, aleluya. Mi religión no es de un Dios muerto, sino de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y mire, en este tema de la necesidad, un punto número 2 que encuentro es la influencia de la maldad como punto número 2, como necesidad. Voy a hablar de la influencia de Satanás.
Dice la Biblia que el príncipe de la potestad del aire de este mundo es Satanás. Él un día le dijo a Jesús, le tentó al Hijo de Dios. Le dijo: si tú postrado me adorares, te daré todos los reinos, todas las riquezas y todas las naciones de este mundo. El Señor Jesús le dijo: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Tú no puedes de una o de otra manera vivir una vida alejada del Señor, o una vida seducida por el mismo demonio, y practiques la seducción de Satanás, queriendo gobernarte, queriendo tomar tu vida, tu control. Como cristianos no podemos permitir que controle nuestra vida las fuerzas de maldad. Como cristianos tenemos mejor que permitir que sea la palabra de Dios, la palabra de Cristo, que gobierne nuestra existencia. Aquí nosotros decidimos, ¿somos o no somos hijos de Dios? Aquí no podemos caminar a medias tintas. Aquí no podemos vivir a medias tintas. Un día el Señor, hablando a la iglesia de la Odisea, le dijo: si eres tibio, te vomitaré de mi boca. No se puede vivir a medias tintas. ¿Eres o no eres? ¿Eres cristiano? ¿Eres hijo de Dios? ¿O qué mismo eres? Porque no puede ser, o bien eres frío o bien eres caliente. ¿En qué grupo estamos? Según el relato de San Mateo 3 y Lucas, nos habla cuando el Señor Jesús indicó: y Juan el Bautista anunció: el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatarlo. Él os bautizará, dijo Juan el Bautista, hablando de Jesús. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, es el fuego de Dios, es el fuego de la presencia de Dios, es el fuego de la grandeza de Dios que nos acompaña, es el fuego de Dios que está a nuestro lado, es el fuego de Dios que libera nuestra vida. Por lo tanto, no estamos en los fríos ni en los tibios, estamos en aquellos que tenemos el calor de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cristo vino para vencer y destruir las obras de maldad. Él vino para deshacer las obras de la maldad, las obras de la opresión del demonio. Por lo tanto, dice la Biblia, vamos a 1 Corintios 1:30. ¿Qué nos dice la Escritura en la carta del apóstol San Pablo a la primera carta a los Corintios 1:30? Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. ¿Qué más? Mire, el Señor nos ha hecho, mire, nos ha sido hecho. Nos ha dado, qué regalo tan maravilloso. Sabiduría, ¿cuántos tenemos la sabiduría de Dios? Justificación, ¿cuántos hemos sido justificados? Santificación, ¿cuántos hemos sido ya santificados por la obra del Espíritu Santo? Pero no podía quitarse esta palabra gloriosa que estoy predicando en esta mañana, y me emociono porque esta palabra para mí es extraordinaria. ¿Qué palabra es? Por eso, amados hermanos, somos y tenemos la sabiduría, somos justificados, somos santificados y somos redimidos, comprados a precio de sangre. Aleluya. Así que, amados hermanos, la obra de Jesucristo, el costo que llegó a ser parte de nuestra vida, el primogénito, el unigénito, realizada con precio y con poder, hoy podemos dar testimonio de que nosotros somos redimidos.
rescatados, comprados y adquiridos para siempre. Amén. Repito las 3 frases de la doctrina de la redención: comprados, rescatados y adquiridos para siempre por el Dios Todopoderoso. Eso significa redención. Hay cosas en doctrina que estamos desconociendo. Hay cosas en doctrina que tenemos que aprender. Porque si yo soy cristiano, debo saber la doctrina de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo me enseña? Y desde la ley de Moisés ya hablaba de la redención. Moisés tiene que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, todo. Y ahora nosotros, según Gálatas capítulo 6 verso 2, vivimos quizás no por la ley de Moisés, pero sí vivimos ahora por la ley de Cristo. Gálatas 6:2, colóquelo, el texto de Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid. ¿Qué tenemos que cumplir? La ley de Cristo, porque el Redentor nuestro nos dio una ley. La pregunta, y termino el mensaje, y esto va a quedar para que ustedes consulten. La pregunta: ¿cuál es la ley de Cristo? Fácil. Lea el Evangelio de Mateo. Lea el Evangelio. No, la ley de Cristo es mucho más que amarás. Oísteis que fue dicho: no matarás, dice la ley de Moisés. Por ojo, diente por diente. Mas la ley de Cristo dice: oísteis que fue dicho: no matarás. Y Jesús sabe lo que dijo: mas yo os digo, cualquiera que se enoje es culpable de juicio. Cualquiera que insulte es culpable de, y cualquiera que dice idiota a su hermano es reo del infierno. Biblia de las Américas. O sea, no solamente la ley de Cristo es los 2 mandamientos del nuevo pacto. Hay mucho más, y está escrito en los evangelios. Mucho más. Oísteis que fue dicho: aborrecerás a tu enemigo. En la ley de Cristo, en cambio, dice: mas yo os digo, amarás a tu enemigo. Oísteis que fue dicho: el que repudia a su mujer. Mas yo os digo, él aumentó algo más. La ley de Cristo es mucho más. Tenemos que leer Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, los evangelios de San Juan, Lucas y San Marcos. En general, todas las enseñanzas de Jesús se resume aquí: cumplid la ley de Cristo. ¿Aló? ¿Cuántos alabamos al Señor? Hay cositas que hay que aprender, hermano. Es verdad que se resume la ley en 2 mandamientos, correcto. Pablo dice que se resume la ley, pero eso es el resumen. Pero necesitamos practicar toda la ley de Cristo. Póngase en pie, vamos a orar. Hemos aprendido sobre el Redentor. Hemos aprendido sobre la gracia de nuestro Redentor. Qué maravilloso, qué maravilloso. Qué maravilloso es el Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tu palabra es fuente de vida. Gracias, Señor, porque tu palabra es fuente de revelación. Te pido, Señor amado, que ministres el corazón de tus hijos, ministres el corazón de tu pueblo. En esta preciosa mañana nos hables y nos enseñes a caminar en la vida de mi Redentor, de que me compró, de que me rescató y soy ahora su posesión más preciosa. Dios de gloria, te pido
que ministres a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas, y que puedas encaminarnos, y que puedas, Señor, tocar nuestra vida y nuestra existencia. Gracias, Padre, por darnos la luz de vida, la luz de esperanza, la luz de gloria. Gracias, Señor, porque nos das a nosotros este consejo y esta palabra de vida. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, a tus hijos. Danos, Señor, la vida. Danos, Señor, el camino. Danos, Señor, la esperanza de un día mejor. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos, a vivir, a tomar de ti, Señor, ese consuelo y ese refugio maravilloso. Espíritu Santo, ministranos. Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, tócanos. Espíritu Santo, tócanos. Espíritu Santo, revélanos. Espíritu Santo, ministranos. Que podamos ser verdaderos creyentes, verdaderos hijos tuyos. Que valoremos lo que le costó a mi Redentor. A mi Redentor bendito, aleluya. Oh, gracias, Señor, porque tú enviaste al Redentor. Tú enviaste a mi Redentor. Yo soy agradecido, Padre, a ti, porque enviaste a mi Redentor. Porque estaba perdido debajo de las pesadas cargas de mi maldad, y de ahí me rescataste. Debajo de las pesadas cargas de mi crisis, pero ahí me rescataste. Gracias, oh amado Redentor. Mi Redentor vive. Mi Redentor está conmigo. Mi Redentor me acompaña. Mi Redentor me da esas fuerzas para vivir la vida. Gracias, amado Redentor Jesús, por mí. Porque yo estaba en la peor situación de mi vida. Tú salvaste mi alma. Tú salvaste mi vida, amado Redentor. Gracias, Señor, porque he creído en tu palabra. He creído en el poder de tu gloria. He creído en el poder de tu presencia. Espíritu Santo, ministra. Espíritu Santo, toca nuestras vidas. Espíritu Santo, ministra a tu pueblo, a los que estamos aquí presentes. Te necesitamos, Señor. Queremos caminar contigo, vivir la vida contigo y estar convencidos de tu poder y gloria. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.